Hoy volvemos a hablar de pensiones, porque como suele decirse, el debate está en la calle. ¿Por qué está el debate en la calle? Pues yo creo que es obvio. Pero sí que es verdad que ante tanto ruido orquestado no viene mal poner un poquito de orden y de hablar de las pensiones, pero como están hoy en día. ¿Qué pasa con las pensiones hoy? ¿Qué tal, Domingo? Hola, ¿qué tal? Sí, porque siempre hablamos de las que vamos a cobrar en el futuro. O sea, porque nosotros todavía no somos, claro, como no somos pensionistas, nos preocupamos de lo nuestro. Entonces vamos a hablar de los pensionistas actuales, sí, a los que están protestando en la fíjate que calle. hemos hablado mucho de pensiones y poco de pensionistas actuales. Entonces vamos a ver cómo les afecta. Algunos, yo creo que hay muy poquitos pensionistas actuales que estén en la calle, pero hay algunos que están y que protestan. Entonces, como estos. Entonces, sí. Aquí vemos, a mí me gusta mucho esta foto porque condensa un poco todo, ¿no? Aquí chorizos, un poco lo que vienen a hacer ver es que ellos cobran una pensión muy baja porque hay alguien que se lo está llevando, unos ladrones, y esto con el 0,25 no comemos, dice este señor, sobre la subida de las pensiones que plantea el gobierno, que ya no está ligada al IPC, ¿no? Entonces, digamos, este es el resumen. Y entonces nos preguntamos, ¿tienen razón estas personas que protestan? ¿Son las pensiones en España muy bajas? Y bueno, pues ¿Alguien se lo está llevando? Alguien se lo está llevando, vamos a dar cifras y que cada uno saque sus conclusiones. Bien. Entonces, esto es primera pregunta, ¿cuánto cobra un pensionista español? ¿No? Entonces vemos, la pensión media, 927 euros. Pensión media de jubilación, 1.071. Pensión media de jubilación del régimen general, 1.216. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces cuando se habla de pensión media, metemos todas las pensiones, pero no pensamos en todas las pensiones. Cuando tú te dices, ¿cuál es la pensión media? Tú piensas en un pensionista jubilado, probablemente. Pero ahí está la pensión de orfandad, viudedad, las de incapacidad, las de favor familiar, que son mucho más bajas. Entonces eso hace que la pensión media baje. Entonces, normalmente, cuando oímos en las noticias pensión media, la imagen que nos viene a la cabeza es un jubilado y normalmente un jubilado del régimen general, claro, los que han estado cotizando porque son la mayoría. Pero el dato no discrimina. El dato no discrimina. Entonces, vale. El hecho de que sean la mayoría, porque son la gran mayoría, pero claro, como las otras son muy bajas, también baja lo que es el nivel medio. Entonces, la pensión media de jubilación de régimen general, que es, yo creo, lo que casi todos pensamos, está en 1.216 euros. Entonces, tú me dices, al mes, ¿eso es mucho o poco? Pues, a ver, los salarios medios, y eso es pensión media en 14 pagas, estos son salarios medios en 12, vemos salario medio 1.000, casi 900, salario mediano, que es el que cobra el español, que tiene por encima al 50% de la población y por debajo al otro 50%, pues casi 1.600. Entonces, con este salario medio y salario mediano, yo creo que una pensión media de jubilación del régimen general de 1.216 está bastante, digamos, es lo que nos podemos permitir. Ahora alguien dirá, a mí me gustaría cobrar más, o hay pensiones, ahora vamos a hablar de las no contributivas, viudedad, que son muy bajas, ¿por qué son tan bajas? Pero desde el punto de vista del sistema contributivo, es que, claro, tampoco podemos, digamos, un país no puede soportar unas pensiones que sean mucho más altas, lo estamos viendo, esto es más o menos un 66% del salario medio, la pensión media de jubilación, no hay mucho más. De hecho, las nuevas altas, claro, las pensiones de los que se van incorporando son más elevadas, porque han tenido carreras de cotización más largas, porque sus bases de cotización más elevadas. Fijémonos, las nuevas altas, pensión media de jubilación, 1.300 euros, 1.332. Estamos hablando de diciembre de 2017. Pensión media de jubilación del régimen general, 1.455. Fátima Báñez dijo en el Congreso, y esto fue hace un año, en febrero de 2017, que la pensión media de jubilación del régimen general estaba en el 93% del salario medio, que además salen las cifras, porque ya digo que esos son por 14, estos son 12. Entonces, más o menos, y ella lo decía enorgulleciéndose, decía Fátima Báñez, el 93% del salario medio es lo que estamos pagando a las nuevas altas de pensión media de jubilación del régimen general. Hablaba de esto. Es muy difícil sostener un nivel superior. Yo comprendo que siempre queremos más, pero de verdad, desde el punto de vista de la riqueza de un país, lo que puede generar, al final las pensiones se pagan con las cotizaciones, con los sueldos. Yo creo que no podemos ir mucho más allá. Entonces, ¿cuál es el problema de las pensiones? Muchas veces oímos hablar de esas pensiones tan bajas, probablemente no estamos pensando en esas cifras. Ya digo dos cosas, una, pensamos pensión media como si fuera pensión de jubilación, no es real, incluso mucha gente que se va a jubilar dice, no, es que yo he oído que la pensión media no llega ni a 1.000 euros, ¿esa va a ser mi pensión de jubilación? No, si tú piensas en pensión de jubilación es esta, y en realidad lo que tendría que pensar, claro, pero y un momento, y lo que tendría que pensar alguien que se va a jubilar es la pensión media de las nuevas altas, ya estamos en 1.300, y si encima él es de régimen general, como es la mayoría de esas personas que nos dicen, es que a ver cómo va a ser mi pensión, ya estamos en casi más de 1.450 euros, con lo cual, digamos, situemos en perspectiva todo esto. Bien. Entonces, he cogido las de viudedad, podríamos también ir al otro tipo, a los demás tipos de pensiones de los que hablábamos antes, pero viudedad
claramente nos llama a todos la atención, Sí. porque pensión media de viudedad, igual que decíamos antes, unas cifras que eran razonables para el nivel de riqueza de España, de repente vemos pensión media de viudedad en total 650 euros, ni llega a 690, ¿no? Y esto a todos a mí se me encoge el corazón, Desde ¿no? luego. Yo he tenido abuelas que han cobrado pensión de Desde viudedad luego. y dices, no se puede vivir en España, en Madrid. No, dices, en un pueblo, no sé, tampoco en un pueblo de Cuenca se puede vivir con esto, pero dices, bueno, a lo mejor. Con 650 pero yo euros pienso al en mes. una viuda que vive en Madrid, en Barcelona, es imposible. Seguro todas tienen que recibir ayuda de sus hijos. Casi se da por hecho que tienen piso propio, y Bueno. casi se da por hecho que los hijos ayudan, y casi se da por hecho tantas cosas. Tenemos que dar por hecho muchas cosas, ¿no? Entonces esto realmente nos llama. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de pensiones? Y no solo viudedad, pero hoy nos vamos a centrar en estas. Dos temas. El primero, el coste no es bajo. Este es el coste total, 21.370 millones. Claro, dices, el problema es que subir algo a las pensiones de viudedad te sube mucho también lo que te estás gastando. Entonces yo creo que si tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacerlo por ahí. Pero aquí hay varias cosas que decir. El problema de la pensión de viudedad es que está muy ligado al modelo que tenemos actualmente. Claro, nosotros tenemos un modelo de contributividad en el que se supone que los pensionistas reciben el dinero que han ido poniendo ellos antes a través de las cotizaciones. Entonces, por desgracia, las viudas que no tienen derecho a su propia pensión contributiva, no han contribuido, por así decirlo. Entonces decimos, ha contribuido su marido. Entonces decimos, lo justo sería que la viuda se quedara con la pensión del marido. Claro. Pero claro, entonces imaginémonos la situación contraria. Un matrimonio en el que los dos han ido poniendo, digamos, han ido cotizando año a año, dicen, y entonces se muere uno de los dos y el que se queda vivo, entonces no recibe ningún plus por lo que ha ido cotizando el otro, se queda solo con su pensión contributiva, ¿no? Entonces, alrededor de esta discusión, que ya vemos que no es tan fácil, es de la que se genera el problema de viudedad. Porque el problema, ya digo, por eso digo que está muy enraizado en el modelo, es que no hay ahorro. Es decir, en un modelo por lo menos mixto como el que nosotros defendemos, en el que hubiera una parte de ahorro, este tipo de problemas, pensión de viudedad, y hablo de viudas porque la grandísima mayoría son mujeres, estaría muy matizado, porque si tú tienes un modelo, un sistema de ahorro en el que la pensión te llega de lo que tú has ido ahorrando, si se muere el marido con 65 años, por ejemplo, todo lo que esa bolsa individual de ahorro que ha ido ahorrando el marido sigue ahí, para su viuda, para sus hijos. Para mí es la gran injusticia del modelo de reparto tal y como está planteado, no solo en España, en muchos países occidentales, es este. Es que no permite a las personas, a los trabajadores, ahorrar un poquito, no solo para ellos. ¿No? Muchas veces pensamos, no, el sistema es muy justo porque te devuelve una vez que te jubilas lo mismo que tú has ido, o en proporción a lo que tú has ido cotizando. Pero es que hay muchas decisiones, hay muchas familias que en un momento dado, una de las dos personas de un matrimonio, normalmente han sido las mujeres, dijeron, oye, pues yo voy a dar un pasito atrás en mi carrera laboral, o a lo mejor incluso, estamos hablando de viudas de hace 40, 50 años, que estaban casi medio forzadas, que no tenían otro remedio, estábamos hablando de una España muy diferente. Entonces, a esas personas, ¿qué respuesta le damos? El problema es que no hay ahorro detrás de la pensión de su marido. No les deja clase opción. No hay ahorro, no podemos. Y desde el punto de vista de los incentivos, de ese modelo de contributividad del que hablamos, si tú igualas las pensiones de viudedad, digamos, dices, en el momento en que se muera el marido, la viuda puede seguir cobrando lo mismo que ha ido cobrando el marido, desde el punto de vista de incentivos, igualdad de trato, matrimonios en los que han trabajado los dos, el reparto, la contributividad y los costes, que son 21.000 millones, se te disparan. Entonces, aquí hay un problema, yo diría que es casi irresoluble, porque tenemos una situación objetivamente injusta. Oye, estas mujeres se han matado a trabajar y su decisión de quedarse en su casa, como mínimo, ha sido por una cuestión de decir, bueno, yo voy a aportar en un trabajo doméstico mientras tú estás aportando fuera y los dos estamos contribuyendo. Era la suma, eso yo lo considero así. Yo cuando hablo con mi mujer, oye, somos un equipo, son decisiones que tomamos uno y otro. Entonces, es estructuralmente injusto que tengan esta cantidad, pero desde el punto de vista del diseño del modelo, de esa contributividad y de esos incentivos que se generan en un modelo de reparto como el que tenemos, es muy complicado de cambiar. Entonces yo, bueno, si me dices, ¿cuál sería tu solución? Hombre, mi solución sería intentar subir algo, este tipo de pensiones, porque yo creo que realmente sería justo, pero avanzar hacia un modelo que permita que los trabajadores que van acumulando dinero para ellos y para sus familias, luego ese dinero, si el trabajador muere joven, con 65, 70 años, sigan ese equipo, sigan esa familia, ¿no? Entonces, pero realmente
Yo lo digo, las costuras del modelo, si hay un punto en el que se ven claramente es en este tipo de pensiones de viudedad y en ese otro tipo de pensiones más bajas que veíamos antes, orfandad también, y bueno, las pensiones que no son estrictamente de jubilación contributivas. El Estado no puede pagar todo lo que quiera. No, es que ya lo vemos, son 21.000 millones, es mucho y no. Cuando la gente dicen, algunos políticos dicen, propuesta, vamos a quitar las pensiones de viudedad del sistema y las vamos a pagar vía impuestos. Pues que me digan de dónde los van a sacar los impuestos. Entonces, el tercer punto es este, ¿no? Tercera pregunta, por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Yo ni siquiera lo afirmo, simplemente es una pregunta. Entonces he puesto España, Alemania y la media de la UE. ¿Cuánto nos gastamos en PIB en pensiones? Pues nos gastamos un poquito más que la media de la UE, muy poquito más, una décima, pero ya vemos, casi 1,5 puntos de PIB más que Alemania, un país muy rico. Digo, por encima, no sé si por encima o por debajo, pero ahí estamos. Y luego, tasa de sustitución, es decir, ¿cómo es la pensión neta de un trabajador con un salario medio? Es decir, el trabajador que tiene un salario medio exactamente igual al salario medio de la economía se jubila y la pensión que le toca en España es del 82%, 81,8%. En Alemania, ese mismo trabajador, un trabajador que tiene el salario medio de la economía alemana, se jubila con una pensión equivalente al 50% de su salario. De su salario, de lo que estaba ganando. Y en la Unión Europea la media es del 70%. Entonces, vuelvo a lo que decía antes, las cifras. Decimos, ¿hay pensiones muy bajas? Sí. ¿Tenemos un problema? Sí, tenemos muchos problemas en España. Pero yo no sé si estamos viendo por encima de nuestras posibilidades, pero desde luego es un sistema bastante generoso, repito, respecto a lo que podemos pagar. Por eso la comparación es sobre el PIB, es sobre el salario medio. A lo mejor alguien dice, oye, es que las pensiones alemanas son incluso más altas, no creo que más altas, pero o parecidas a las españolas, con un 50%, pero es que sus salarios son mucho más altos. Las cotizaciones sociales que pagan sus trabajadores son mucho más altas, sus empresas son más productivas, venden más, no tienen 3 millones de parados. Entonces, el sistema de pensiones es diferente. El sistema de pensiones es diferente, ¿no? Y podríamos buscar otros países. He puesto Alemania porque siempre se pone como ejemplo de todo, para que veamos un poco que estamos, no digo en el límite, pero estamos en lo que podemos tener, por encima de la media. Por encima de la media en tasa de sustitución y en gasto. Entonces, si queremos subir esto, hay políticos que dicen, es que hay una decisión que puede ser subir el gasto sobre el PIB en pensiones del 11 al 15%, o del 11 al 20%, por ejemplo, para mantener las pensiones actuales. Muy bien, entonces hay que decir, si tú subes las pensiones del 11 al 20% del PIB, eso quiere decir que te vas a gastar 100.000 millones de euros más en pensiones. Entonces hay dos opciones, o que nos digan qué impuestos van a subir para cobrar 100.000 millones de euros más, y con el impuesto a la banca no se cubre, son 1.000 millones, o que nos digan qué otros gastos del resto de servicios públicos van a bajar para reducir en 100.000 millones ese tipo de gastos. Y a los alemanes no les podemos pedir ayuda, ¿no? A los alemanes creo que no nos van a dar esos 100.000 millones al año. Entonces, esa es la cuestión. Si queremos subir, que es una opción, subir el gasto sobre el PIB en pensiones, tenemos que decir, o vamos a cobrar muchísimos más impuestos o vamos a reducir otras partidas de gasto. No hay más alternativas. Yo creo, sinceramente, que ahora mismo nos movemos en unos niveles bastante razonables y que lo lógico es que el gasto sobre el PIB se mantenga, pero claro, como hay muchísimos más pensionistas respecto al conjunto de la población, baje algo la tasa de sustitución. Esto es lo que hemos venido diciendo en todos estos vídeos. Entonces, mensaje final a los pensionistas del futuro, vamos a volver a acabar con los pensionistas del futuro, es este nivel va a bajar, ahorren ustedes si quieren seguir manteniendo tras su pensión una pensión conjunta que sea como el 80 o el 90% de su salario. Y a los pensionistas actuales lo que les diría es cuidado con los cantos de sirena del populismo. Porque sí que es cierto que dices, populismo de todos los partidos. De todos los partidos, pero eso de, no, a ti te podríamos subir ahora con el IPC, veíamos la foto del principio. Cuidado, cuando un país quiebra, y hemos visto en Europa en los últimos 10 años, 12 años, varios países que han quebrado, entonces ya no estamos hablando de subir o bajar con el IPC, hemos visto bajadas en Europa de pensiones del 20, del 30%. Entonces, yo creo que ahora mismo el sistema me dices, ¿es sostenible? Sí, es sostenible, con una tendencia a la baja de la tasa de sustitución y de lo que se recibe en pensión respecto al último salario. ¿Podríamos pagar el año que viene esa subida de las pensiones respecto al IPC, esos 2.000 millones más que costaría? Si me preguntas, te digo, sí, podríamos pagarlo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Yo creo que en el próximo vídeo ¿cuál es el peligro? En el próximo vídeo vamos a tratar un poco más sobre eso. Bueno, tú ya lo has dicho, peligro. Peligro, sí. Peligro. Gracias, Domingo. Gracias.